El nazismo, 1920-1945. Antes de empezar a hablar de Hitler y de cómo llega al poder y la evolución del Partido Nacional Socialista en Alemania, vamos a recordar algunas cosas que ocurrieron justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Si recordáis, Alemania era una monarquía. Había un emperador, Guillermo II, que al terminar la guerra deja el trono, abdica, le obligan a abdicar y Alemania se convierte en una república constitucional y democrática, con capital en Berlín. Esta república tiene que asumir todo lo que va a tener relación con el Tratado de Versalles, la Paz de París, el Tratado de Versalles y todas estas reparaciones de guerra que Alemania va a tener que pagar a los países vencedores, además de la pérdida de parte de los territorios alemanes. Así que la República de Weimar, a pesar de ser democrática, empieza en un momento muy complicado para Alemania, con lo que mucha gente no va a creer en ella. Hay mucha gente que añorará durante todo este tiempo al antiguo emperador Guillermo II y la llamada Alemania guillermina. Añorará lo antiguo, aquella sociedad más clasista, aristocrática y más autoritaria. Y hay mucha gente que desde el principio va a estar en contra de esta República Democrática de Weimar, tanto por la derecha como por la izquierda. Además son años difíciles en Alemania porque va a haber hambre, va a haber miseria, va a costar mucho reconstruir el país, va a haber muchísimos parados y además la inflación va a crecer hasta que el marco esté completamente devaluado. Después veremos imágenes de cómo tenía que ir la gente a comprar con carros llenos de marcos, de billetes de marco, porque el marco no valía nada en aquel momento. Al mismo tiempo, la República de Weimar va a reprimir de forma violenta movimientos revolucionarios como el intento de revolución que hay en 1918 por parte de los espartaquistas, que son comunistas, donde el gobierno ordena asesinar a los dos líderes, a Rosa Luxemburg y a Liebknecht. Mueren en la revuelta espartaquista y posteriormente en 1920 y en 1923 tendrá que reprimir intentos de golpe de estado por parte de la ultraderecha de Kapp al principio y de Hitler en 1923. Así que veis que esta república se ve acosada tanto por la derecha, la ultraderecha, como por los revolucionarios de izquierdas que tienen el peso, la influencia de la Revolución Rusa que acaba de ser hace unos años. Esta imagen, este cuadro es muy interesante porque se va viendo cómo evolucionan los partidos políticos a lo largo de todos estos años. Esta la tendréis que hacer en el dossier y además tendréis que interpretarlo, pero en grandes líneas generales el Partido Socialista, que es el color crema, bueno, no sabría qué color decir, ¿veis? Siempre va a estar en el centro en el sentido de que siempre va a ser uno de los partidos más votados junto con los partidos de centro. Si veis, los nazis no tienen representación en las primeras elecciones y se van a mantener de forma marginal hasta 1928-29. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya lo sabéis, la crisis económica de 1929 de Estados Unidos, la Gran Depresión. A partir de la Gran Depresión, si veis, el partido nazi sube muchísimo. También va a subir el Partido Comunista, pero no en la misma proporción que va a subir el partido nazi. O sea que en una situación de hasta cierta estabilidad económica, hasta 1929, veis, con una crisis económica, pero luego con años de crecimiento, los nazis están controlados dentro del Parlamento alemán, pero a partir de la nueva y gravísima crisis económica se disparan en su porcentaje de votos, llegando a ser el primer partido, el más votado en las elecciones de julio del 32, aunque veis, en noviembre del 32 baja un poco el porcentaje de votos que tienen. Partidos de centro y Partido Socialista siempre estuvieron ahí manteniendo esta república en pie. La inflación fue muy importante, porque al final la gente vio cómo empeoró muchísimo en los primeros años su calidad de vida. La inflación significa que el precio de los productos sube muchísimo y el precio del dinero no.
con lo que ese dinero al final vale muy poquito, ¿veis? Se llegaron a imprimir billetes de 50 millones de marcos. ¿Quiénes sufrieron esto? Sobre todo la gente que estaba en el paro y la gente que tenía un salario fijo, porque imaginaos, tú antes con 1.000.000 de marcos podrías comprarte X cosas, pero ahora con ese 1.000.000 de marcos que cobrabas no te valía para nada y seguías cobrando lo mismo. Sin embargo, los precios habían subido muchísimo. ¿Veis? En 1923 estos son tacos de billetes, porque la gente realmente acumulaba muchos billetes y con esto hacías la compra del día, por así decirlo. Bueno, Hitler en 1920 va a fundar el Partido Nacional Socialista Alemán. Ya había partidos fascistas en Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial, 1918. Hitler se aproxima a ellos y funda su propio partido con una bandera roja y con una cruz gamada. Y además, junto a este partido, tiene una organización paramilitar, las SA, que será muy importante, porque como ya sabéis, los grupos fascistas son violentos y tienen sus organizaciones paramilitares para reprimir a todos aquellos que se oponen a ellos en la calle. En 1923 va a escribir un libro, a partir de 1923, que va a la cárcel, escribe un libro muy famoso que es el Mein Kampf, Mi lucha, donde va a estar toda la ideología que después desarrollará cuando llegue al poder, sobre todo el odio al Parlamento, el odio a la democracia, el odio a los bolcheviques y el odio a los judíos, además de la creencia en que la raza aria, que es la raza alemana, es superior al resto de las razas y por lo tanto es mejor y que tiene que tener un espacio vital. ¿Eso qué significa? Que Alemania tiene que engrandecerse con otros territorios para poder alimentar a toda la población que estaba creciendo en ese momento en Alemania. Algunas de las características ideológicas del nazismo, ya las sabéis, repetimos: ultranacionalismo, totalitarismo, controla toda la sociedad, antidemocracia, anticomunismo, violencia, el Führer, que es un guía carismático, que es sostenido por un partido único, que es el partido nazi, gobierna gracias al terror, elimina literalmente cualquier tipo de oposición, los matan, hay limpiezas étnicas por parte de los nazis, hay un racismo extremo fundamentalmente contra los judíos, pero no solo contra los judíos, utiliza la propaganda, utiliza el control cultural, los medios de comunicación, para hacer llegar a todo el mundo sus ideas y para que la gente apoye esas ideas a través de argumentos totalmente demagógicos y simplistas, pero que son argumentos que en aquel momento la gente está queriendo oír y satisface en ese momento la frustración y las ansias de mejora de la gente. Esta gráfica también es interesante porque si veis la relación entre el número de gente que pertenece al partido nazi, que está en rojo, y el número de parados que hay en Alemania, que está en azul, está relacionada. Conforme aumentan el paro en Alemania, aumenta el número de gente que se afilia al Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Veis? Hay una relación clara entre crisis económica, paro, descontento de la gente con lo que está pasando y apoyo al partido nazi. Aquí hay 3 testimonios de 3 personas de diferentes grupos sociales que van a apoyar a los nazis. Dadle al pause y leerlos, que son interesantes. Hitler llegará al poder. Al principio llega al poder de una forma democrática, entre comillas, porque ya hacía tiempo que en Alemania se estaban recortando los deberes y se gobernaba al golpe de decreto. Pero bueno, llega al poder porque el canciller Hindenburg le ofrece el poder tras haber ganado previamente él unas elecciones. Al principio tiene que compartir el poder con partidos de centro derecha. La primera coalición no será nazi. Pero poco a poco irá haciéndose con todo el poder de Alemania. Irá eliminando físicamente a sus adversarios y cuando el presidente de Alemania, que es Hindenburg, un señor muy mayor, héroe de la Primera Guerra Mundial, muera de viejo, Hitler se hará con el poder, no solo como canciller, que sería algo así como el primer ministro, sino que también se convertirá en presidente de Alemania. Así que unirá la cancillería con la presidencia y se proclamará Führer, el Führer de alemán, y fundará el llamado Tercer Reich o el Tercer Imperio. ¿Veis esta línea? 1929 hay una crisis económica,
ya la sabemos, 6 millones de parados, la República de Weimar empieza a tambalearse. Hay un gran malestar social y muchos van a votar a partidos extremistas que no son partidos democráticos. Además, tanto la gran industria como los campesinos propietarios como los pequeños comerciantes van a ver en los nazis el partido que puede dar estabilidad a Alemania y que puede librarles de una revolución al estilo de la rusa. ¿Veis? 1930 estamos y todavía la idea de que puede haber una revolución en Alemania, después de que han pasado casi 15 años desde la Revolución Rusa. Llega al poder en 1933, el 30 de enero, Hindenburg le nombra canciller. Al poco tiempo, el Reichstag, que es el parlamento alemán, es quemado. Y al ser quemado, es la excusa que aprovecha para cerrar el parlamento, no lo vuelve a abrir y rápidamente proclamar una dictadura, eliminar los partidos de oposición, hacerlos pasar a la clandestinidad y una vez que muere Hindenburg, hacerse con todo el poder en Alemania. Algunos de los protagonistas que van a actuar junto a Hitler son estos tres. Goebbels, este señor de aquí, que es el ministro de Educación y Propaganda del régimen. El nazismo va a tener necesidad de hacer llegar toda su ideología, todos sus grandes, entre comillas, avances al resto de la población a través de la propaganda y a través del cine. Esta es Leni Riefenstahl. La cineasta del régimen es la que grabó los Juegos Olímpicos de Berlín en 1933. Y este es Röhm, líder de las SA, otro de los pesos pesados de los nazis, que será, en un momento dado, eliminado, asesinado por Hitler, por la importancia que estaban teniendo las SA dentro de Alemania. Hitler no quería que nadie le hiciese sombra en ese momento. Aquí vemos un retrato de Hitler vestido como caballero medieval. ¿Os acordáis de que Mussolini se emparentaba se unía a los emperadores romanos? Pues bien, Hitler, ¿qué va a hacer? Unirse a los emperadores alemanes en la Edad Media. El primer imperio alemán es creado por los otones hacia el siglo X y es el primer gran momento de expansión alemán. Bueno, pues Hitler también va a querer su momento de gloria y se va a vestir como un héroe medieval que en este caso lleva consigo una bandera nazi con la cruz gamada y el fondo rojo. Voy a darle al pause, detenemos este vídeo porque hay bastante que contar. Espero que os haya gustado. No tengo mucha voz, estoy un poco enfermo, se me atraviesan las palabras, me falta un poco de energía, pero sois muy listas, así que seguro que entendéis todo. Un saludo.